Muy buenos días, mi nombre es Miriam Rosas y en nombre de NetSoft les damos la más cordial bienvenida a este curso, en el cual hablaremos sobre el tema control presupuestal en NetSuite. Este será presentado por nuestra vicepresidenta de Customer Success, Elisa García Barragán, y nuestra gerente de base instalada, Beatriz Arámbula. En caso de tener alguna duda durante el curso, por favor anótenla en el chat y con gusto al final de la sesión estaremos respondiendo. Sin más preámbulos, los dejo con Eli. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder platicar con ustedes y mostrarles la funcionalidad de control presupuestal que los apoya en su día a día para tener una visibilidad y control del presupuesto. Lo primero que vamos a ver es, pues, hablar a nivel general de qué es, cómo funciona y cómo está diseñado y cuál es el objetivo principal del presupuesto. Después vamos a estar considerando cuáles son los parámetros principales que tenemos dentro de esto y luego Betty nos va a hacer favor de apoyarnos mostrándonos ya el flujo dentro de NetSuite. Entonces, ¿cuál es cómo fue diseñado, por qué fue diseñado el control presupuestal? Con esto logramos tener una visibilidad y un control de cómo vamos con nuestro presupuesto, incluso antes de que sea aplicado financieramente. ¿Qué sucede? Si nos vamos con el flujo natural que tiene NetSuite, lo que sucede es que primero lo vamos a ver hasta que recibimos la factura y podemos irlo comparando con nuestro estado de resultados. Pero antes, si alguien hizo uso del presupuesto o si alguien puso una orden de compra y ya nos vamos a exceder de presupuesto, no tenemos esa visibilidad. Y pues llega a ser contraproducente tener la visibilidad después de que todo sucedió. Entonces, nuestro flujo que incluye desde una requisición, pasando por una orden de compra y al final del día mostrando la factura de proveedor. Esas son digamos, las transacciones que pueden quedar involucradas y dependiendo de cómo lo queramos o qué es lo que queremos que se considere dentro de nuestro control presupuestal. Ahora, ¿qué parámetros son los que usamos y qué parámetros es lo que nosotros definimos? Trabajamos con subsidiaria, ubicación, departamento y clase. También con esto vamos a poder delimitar nuestros presupuestos al nivel de cada uno de nuestras empresas y las áreas de negocio. Normalmente puede ser que tengamos nada más el control hasta nivel de ubicación, es decir, a nivel de sucursales, o al revés, que tengamos nada más nuestro control de presupuesto a nivel de departamento. Entonces, cualquiera de estos parámetros juegan en este sentido. Ahora, algo importante, tenemos dos tipos de presupuesto. El presupuesto financiero, que pues obviamente va ligado directamente con mi cuenta contable, y el presupuesto de proyectos, en donde ya ahí nos desligamos de las cuentas contables y nos vamos a hablar de categorías de proyecto, de categorías de presupuesto que al final del día muchas veces quedan ligadas 100% a una categoría de proyecto. Entonces, en ambos casos, estos son los parámetros que usamos como concepto para nuestro presupuesto. Ahora, para ello, ¿qué necesitamos? La creación de partidas presupuestales. ¿Qué sucede muchas veces? Por ejemplo, yo no me voy a bajar al detalle de cada una de mis cuentas contables para poner el presupuesto. Entonces lo abrimos, digamos, de una forma que puede ser que lo tengas por cuenta contable o puede ser que lo tengas por una agrupación de cuentas contables. Es decir, yo todas mis cuentas de sueldos y salarios y a lo mejor bonos y a lo mejor los vales de despensa y todas estas cuentas que yo tengo, los puedo ligar a una partida presupuestal y con eso puedo agrupar o dejarme a nivel de cuenta contable
para poder tener nuestro control de presupuesto. Ahora, ¿qué es lo importante? Sabemos que, por ejemplo, hay empresas que pues la nómina no la podemos restringir y no vamos a detener que ya no puedas pagar la nómina porque pues topamos presupuesto, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de cuenta sobre los cuales trabajamos y asignamos la restricción. Puede ser restringida, abierta o restricción de salida y cada una tiene diferentes parámetros. Además de que todos estos parámetros que tú le pones puede ser que lo pongas por periodo contable y podemos definir que queremos que sea por periodo contable estricto, es decir, que si tú tienes 100,000 pesos para gastarte en enero y no te los gastaste, se queda esos 100,000 pesos y para febrero solo tienes disponibles los 80,000 que tienes de febrero. Pero si lo ponemos como acumulado, entonces si yo tengo 100,000 en enero y tengo 80,000 en febrero y yo nada más me gasté 50,000 dentro de lo que corresponde a enero, yo voy a tener 130,000 disponibles para febrero. Entonces, también tengo mis montos asignados por periodo contable que puedo empezar a trabajar. Oh, perdón, se parqueó. Ya. Luego, ¿cuál es la parte importante? Nuestro flujo o el ciclo que vamos llevando puede ser en mi ciclo de compras, es decir, con una orden de compra, con una requisición, si tenemos habilitado nuestro módulo de compras avanzadas, desde una requisición a mí me va a detener y siempre me va a estar solicitando mis aprobaciones. No nos mezclamos con los estatus propios de NetSuite de aprobación o rechazo, sino vamos estrictamente nosotros considerando qué es el flujo de cómo estoy con respecto a mi presupuesto. Es decir, yo tengo mi solicitud que puede quedar aprobada o pendiente de aprobación dependiendo del flujo de aprobación de compras que tienes. Sin embargo, paralelamente va a correr lo que corresponde al flujo de aprobación de compras, perdón, de presupuesto, de control presupuestal. Es decir, mi compra va a estar en un estatus de pendiente de aprobación, uno, por el flujo de NetSuite, y dos, otro estatus que se maneja en donde va a tener un pendiente de aprobación de presupuesto. Entonces, no mezclamos los niveles de aprobación o la aprobación o el flujo de aprobación que sigue NetSuite en todo el ciclo de compras, en todo el ciclo de gastos o de mis pólizas de diario, sino que va corriendo la aprobación en paralelo para poder ir modificando o para poder ir avanzando dentro de todo este ciclo. Ahora, algo súper importante, cuando hablamos aquí de que tenemos una validación de presupuesto, digamos que el presupuesto tiene, primero, pues obviamente el importe o la tabla de importes que le definimos a cada una de las cuentas contables, pero por otro lado, va a tener la posibilidad de hacer traslados y la posibilidad de tener excedentes de presupuesto. Esto es súper importante porque dentro del presupuesto que hablábamos, que a mí me asignaron 100,000 pesos en enero, ¿qué es lo que vamos a ver? Dentro de esos 100,000 pesos, yo voy a poder estar considerando que si uno de mis departamentos ya no tiene y necesito presupuesto para ese departamento, dependiendo de cómo se configure o se defina la regla de negocio, le vamos a quitar a una cuenta contable o a una partida presupuestal y pasarle a la siguiente partida presupuestal los importes que podemos tener y hacer intercambio entre ellos. Esto lleva niveles de aprobación, esto lleva todo el ciclo que definamos.
Entonces, mientras yo tenga todavía dentro de mis 100,000 pesos, tengo mi rango de 100,000 pesos, pero ya no tengo en una partida presupuestal y quiero transferir a otra partida presupuestal, esto nosotros le llamamos un traslado de presupuesto, en donde lo cambiamos de una cuenta contable o una partida a la otra. Este traslado de presupuesto va a llevar un ciclo de aprobaciones también. Eso se puede definir de acuerdo a cómo manejan el control del presupuesto dentro de su empresa. Entonces, esto es importante. Ahora, puede llegar escenarios extraordinarios que puedan suceder a lo largo de el año o a lo largo de el ciclo que se define del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, pues obviamente nadie esperaba lo que se vino, y nuestros presupuestos, digamos que pues valieron todos porque nadie podía haber previsto esto. Entonces, obviamente a lo mejor teníamos presupuestado, no sé, 5 millones de gastos en un mes que no se dieron porque no hubo operación, porque no hubo lo que sea. Entonces, hay formas, uno, de incrementar nuestro presupuesto y poner un excedente, y por otro lado, de reservar nuestro presupuesto, lo que pudiéramos haber hecho en pandemia, ¿no? Si habíamos dicho que eran 5 millones y reservo el presupuesto, como que le bloqueo un pedazo porque mi escenario que habíamos planteado no se dio, entonces ya no voy a dejar que se gasten todo lo que habíamos proyectado porque voy mal contra presupuesto, entonces puedo como bloquear un pedazo de ese presupuesto para que ya no pueda estar sujeto a consumo o que ya no pueda estar haciendo uso de ellos ni mi personal o las personas que tenían esa posibilidad o esa visibilidad para poder gastar. Entonces tenemos, por un lado, excedentes que si por el contrario los escenarios son al revés, que mi escenario es totalmente diferente, necesito incrementar la parte del presupuesto porque sí o sí tiene que ser así. Entonces, consideramos lo que se llama el excedente de presupuesto. Este excedente de presupuesto lo que va a hacer es que realmente estamos agregándole más dinero a lo que ya nos habían aprobado inicialmente. Entonces nos da la posibilidad de ir viendo e ir modificando los presupuestos iniciales y siempre vamos a mantener cuál fue mi presupuesto inicial con el que empezamos a trabajar. Ahora, ¿cuál es la situación? Yo voy a tener el inicial y puedo tener N versiones, pero mi comparativo solo va a ser con una sola versión. O sea, mi comparativo de finanzas solo va a ser con la versión que decidamos ir comparando. Entonces, esto es importante en nuestro flujo y en todo el ciclo que tenemos. Además, como comentamos, tenemos nuestras compras, nuestros informes de gastos, que puede ser que lo tengamos a nivel de proyecto. Es decir, si estamos haciendo, no sé, el proyecto de cambio de todo el equipo de cómputo de la empresa. Entonces, es un proyecto que no nada más va a usar una cuenta contable o no nada más va a usar un departamento, sino creamos un proyecto que va a atacar a todos los departamentos y lo configuramos a nivel de categoría de proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que podríamos estar considerando que estamos haciendo uso de una tabla que no realmente va ligada a mis cuentas contables. Tiene el mismo flujo, seguiríamos el mismo flujo de solicitar una aprobación, de crear mi partida presupuestal, que en este caso sería una categoría de proyecto, y toda esta seguimiento va a ser lo mismo desde mi solicitud, desde mi orden de compra, desde mi factura de proveedor, mi informe de gastos. Ahora, la parte importante, yo puedo tener, digamos, funcionando paralelamente mi presupuesto de finanzas y mi presupuesto de proyecto, en donde pues cada uno se va a hacer cargo de su proyecto, en donde igual voy a tener excedentes, voy a tener traslados,
entre mis categorías o conceptos que estoy usando para ese proyecto. Y en ese mismo ciclo, si voy a entrar con una parte financiera que me restringe porque mi cuenta contable ya no tiene presupuesto, bueno, entonces estos dos van a entrar en paralelo y van a ir funcionando a lo largo de todo el ciclo operativo del ERP. Entonces, esto es súper importante porque nos da una mayor visibilidad, mayor control de todas las operaciones que vamos realizando, ya sea por mes, puede ser un proyecto acumulado, es decir, muchas veces pues hay proyectos de inversión que nos toman más de un año, entonces podemos incrementarlo ya a que mi proyecto sea un periodo montado de año y medio o de 2 años. Entonces, todo este ciclo lo vamos llevando y vamos teniendo el ciclo operativo para que podamos tener la visibilidad antes de que llegue a ser la aplicación financiera, que podamos tener cada departamento los diferentes estatus de presupuesto. Primero voy a tener un reservado, luego voy a tener un comprometido y luego voy a tener mi presupuesto aplicado. Estos tres estatus van a ir manejándose a lo largo de toda la operación del ERP y de todo el ciclo que llevamos, tanto por el lado de compras o de gastos dentro de NetSuite. Entonces, esto es muy importante porque nos va a permitir ir monitoreando. También tendríamos en ese sentido la posibilidad de irlo viendo, irlo pues estudiando a tiempo, de modo que no lleguemos a tener problemas en ningún momento. Entonces, este es el concepto general de cómo está el presupuesto, de qué es lo que controla, cómo lo controla durante todo el ciclo operativo. Y ahorita Beatriz nos va a hacer favor de de darnos la visibilidad, cómo vamos a ir viendo todo esto, más o menos que platiqué, cómo lo vemos ya operativamente en nuestro día a día dentro de NetSuite. Entonces, ya le paso la palabra a Betty para que nos haga favor de presentarnos dentro de NetSuite. Listo. Bueno, lo que estamos viendo en la pantalla es un presupuesto. Okay. El presupuesto está creado por subsidiaria, esta es nuestra clasificación principal, y este lo tenemos configurado también por ubicación y por departamento. Estas son las combinaciones que estaríamos utilizando para la asignación de cada uno. En caso que lo requieran, también podemos colocar una clase si es que lo quieren abrir a un nivel mayor. Dentro de este presupuesto tenemos ligadas las partidas presupuestales. Como este es un presupuesto financiero, cada partida equivale a una cuenta contable. Voy a mostrarles el detalle de la cuenta. Dentro de la cuenta tenemos los periodos, que este periodo es un periodo contable, y este periodo contable no está ligado forzosamente a que siempre mi periodo 1 sea enero, ya que tenemos escenarios donde el presupuesto puede empezar a partir de junio, julio, y ese sería el equivalente a mi periodo 1. Esta partida puede ser acumulada. Esto quiere decir que si yo no me terminé el presupuesto que tenía asignado en enero, voy a estar arrastrando el disponible al mes siguiente para seguir consumiéndolo. En caso de que no sea acumulada, el saldo que me quedó disponible en enero queda nada más como un histórico de todo lo que te gastaste, el disponible, pero ya no lo puedes utilizar en el siguiente mes. Okay. Igual, dentro de cada periodo tenemos el detalle de todas nuestras transacciones y el estatus de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos el reservado, el comprometido y el aplicado, que esto es lo principal. Si nuestro flujo de compras empieza desde una solicitud o una requisición de compra, cuando esta es aprobada, la vamos a ver reflejada en el reservado. Cuando esta se convierte en orden de compra, pasa nuestro monto a comprometido.
Y cuando esta orden de compra es facturada, la vamos a ver dentro del aplicado. Hasta que nuestra orden, o más bien, cuando generamos nuestra factura, es cuando ya lo vamos a estar afectando contablemente. Igual, si ustedes utilizan informes de gastos o póliza de diario, al momento de aprobar el registro lo estarían viendo directo en el aplicado. Tenemos otros segmentos, que es el transferido. Es cuando ustedes están quitando saldo de otra cuenta para agregarlo en este periodo que es donde lo van a utilizar. Tenemos el provisionado, que es para reservar algún espacio. Por ejemplo, ustedes pues mensualmente tienen que pagar la renta o la luz. Entonces vamos a meter una provisión para reservar esta parte del presupuesto y que no sea consumido con otro registro. Esta provisión la podemos programar para que nos libere el saldo en automático. A lo mejor ese pago lo tienen comprometido cada día primero del mes. Lo estaríamos programando para que se libere en ese momento o se puede liberar también de manera manual. Y tenemos nuestra parte del excedente, que es cuando estamos agregando algo adicional a este presupuesto que ya fue aprobado. Ok, vamos a mostrarles. No veo. Ok, nosotros podemos ver el detalle de todas las transacciones que está consumiendo nuestro presupuesto por periodo. Por ejemplo, tenemos el detalle del periodo 2, nuestras transacciones 2024. Aquí vemos que ya tenemos pedidos que nos están afectando en la parte del comprometido y tenemos facturas que ya nos están aplicando directo en este segmento del aplicado, que sería nuestro estatus final. También tenemos generado un excedente y tenemos una reserva. Okay. Al final todos estos se van consumiendo de nuestro presupuesto inicial. Les voy a mostrar un pedido y vamos a generar uno para que vean cómo se va haciendo la asignación en automático. Vamos a crear una orden de compra. Perdón que no veo mi parte inicial de la pantalla. Okay. Bueno, el proceso de compra es el que ustedes ya tienen definido dentro de NetSuite. No hay nada adicional. Entonces, el consumo del presupuesto es transparente para el usuario que día a día está trabajando aquí. Nada más, para consumir el presupuesto, nuestra clasificación debe coincidir con lo que tenemos definido en el presupuesto. Ahorita regreso para mostrarles. Teníamos subsidiaria demo, departamento admin, ubicación bodega, nuestra moneda. Si ustedes hacen la compra en alguna moneda diferente, en automático se hace la conversión y te estaría consumiendo en la moneda que tú creaste el presupuesto. Okay, el presupuesto lo podemos consumir con artículos y con gastos. En este ejemplo les voy a mostrar uno de gastos. A ver, por ejemplo, nuestra categoría sería muebles de oficina. Bueno, en automático la categoría ya tiene una cuenta definida y nuestra compra va a ser por 200. Igual en nuestro formulario a nivel línea tenemos la misma clasificación. Guardamos. Al momento que guardamos, el módulo está validando nuestras cuentas y está validando toda la clasificación del registro y en automático nos va a hacer la asignación de la partida que le corresponde. Aquí, a nivel línea, nosotros podemos confirmar nuestro estatus del presupuesto es pendiente de aprobación porque no hemos aprobado la compra y tenemos el link de la partida presupuestal que le corresponde. Si ustedes tuvieran un flujo de aprobación, el flujo pasa de manera normal, de la manera que ya tienen definida, o hacemos una aprobación directa. Tenemos igual nuestro estatus de la transacción, está guardando, y como lo vimos a nivel de línea y en el encabezado, tenemos el estatus del presupuesto. El estatus del presupuesto lo tenemos a nivel línea y a nivel encabezado, ya que ustedes pueden tener 5 líneas dentro de nuestra compra.
y a lo mejor 2 corresponden al proyecto 15 y 3 corresponden al 16. Entonces, se va validando por línea que tengas el presupuesto suficiente en cada uno de ellos, sin embargo, lo consume hasta que se hace la aprobación total de la transacción. Aquí podemos ver que se aprobó nuestra compra, nuestro estatus ya es recepción pendiente y nuestro estatus de presupuesto ya es aprobado de presupuesto, tanto en el encabezado como a nivel de línea. En caso de que no tuviéramos el presupuesto suficiente, en automático nos estaría generando un traslado con el importe que necesitamos para aprobar este registro. El traslado es aprobado por el rol que ustedes definan, el rol que le den los permisos, y él toma la decisión de tomar dinero de otra cuenta para pasarlo a esta o de hacer un excedente y darle algo adicional. Si nosotros entramos a ver nuestra categoría, estábamos trabajando en el periodo 2. Aquí está nuestra compra que acabamos de realizar y nos está comprometiendo 200. Ok. La ventaja de que es un registro personalizado, podemos sacar búsquedas y podemos hacer informes con todo el detalle que ustedes necesitan de cuáles son los artículos que tienen estas transacciones, en qué se está consumiendo, dentro de qué fecha está. Y también lo importante es que todo esto lo podemos ver contra el presupuesto de NetSuite, que sería presupuesto versus real. A ver. Donde ustedes tienen por cuenta contable cuál es nuestro presupuesto asignado y cuál es lo consumido de cada uno de ellos. Este presupuesto lo encontramos en informes, transacciones bancarias, presupuesto versus real. Este es nativo de NetSuite, pero tenemos opción de personalizarlo. Y el módulo de presupuestos lo encontramos en transacciones, compras, presupuestos. Y aquí tenemos colgado todo el menú, tanto para hacer una configuración general como para hacer una configuración por subsidiaria, que es donde se define qué clasificación vas a estar validando por esta subsidiaria, la creación de nuestro presupuesto, la creación de nuestras partidas. Por ejemplo, tenemos todo el listado de los presupuestos que tenemos en esta base, a qué subsidiaria están ligados, su ubicación y su departamento, así como su periodo contable. Y dentro de cada uno de ellos, aquí, esto es lo que se valida al momento de generar la transacción. La transacción debe coincidir con la subsidiaria, ubicación, departamento y la cuenta contable que tenga el artículo o el gasto que estemos utilizando. Entonces, esto es lo que valida para asignar en automático la categoría de proyecto que le corresponde. Si nuestro presupuesto fuera de proyectos, nosotros veríamos en lugar de una cuenta contable la categoría de proyecto, que posiblemente puede ser materiales, mano de obra, subcontrato. Nosotros dentro del registro tendríamos que seleccionar la categoría del proyecto para que se haga el consumo en cada una de ellas. Vamos a ver la parte de excedentes. Dentro del registro, nosotros definimos si este es un traslado o un excedente.
¿Ok? Este fue creado el día de hoy para mostrárselos. Igual tenemos la clasificación que le corresponde, departamento clasificación. En automático nos da el presupuesto que le corresponde, que sería el número 15, y nosotros le estamos dando un excedente de 200,000. Esto es porque nos consumimos el presupuesto, intentamos aprobar esta orden de compra, no tuvimos el saldo suficiente, entonces le estamos dando un excedente a nuestro presupuesto para poder seguir realizando nuestro proceso. Si yo ya no tuviera presupuesto disponible para darle un excedente a esta cuenta, forzosamente tengo que hacer un traslado. Así yo voy a sacar dinero de la cuenta que me está sobrando o que no voy a utilizar todo ese presupuesto y lo voy a asignar a esta cuenta de gastos de oficina. ¿Vale? Esto ya es a criterio de cada quien, no sé quién sea el responsable, a lo mejor el director, alguien de finanzas, y él es el responsable de asignar o de hacer la distribución de todo este presupuesto disponible. Y les voy a mostrar la categoría de proyecto. Bueno, dentro de la categoría, ahorita lo ven un poquito extenso porque nuestro periodo está a 13 meses, pero de ser necesario y normalmente cuando es un presupuesto de proyecto, este excede el año. Entonces tenemos la opción de abrirlo hasta 24 meses, 36 meses para que no pierdan el seguimiento y que en un solo registro ustedes puedan ver cuál es el presupuesto que tienen asignado desde el periodo 1 y en qué transacciones lo han estado consumiendo. Igual, si es acumulado, se define el presupuesto completo del proyecto para estos 3 años y pueden pues ir arrastrando todo este historial. Listo, pues a grandes rasgos esa sería la funcionalidad del módulo. Ok, bueno, hay algunas dudas. La primera sería, hola, si no utilizo una categoría para una orden de compra de gastos, pero sí captura el número de cuenta, ¿de igual forma afecta la partida de presupuesto? Sí, es como lo vimos en el escenario que hicimos, no utilizamos artículos y utilizamos un gasto directo. Nada más ese gasto o esa cuenta debe estar dentro de tu partida presupuestal. Ok. Luego, hola, buen día. Es un módulo aparte. Tengo rol de administrador y no veo esta parte de transacciones, presupuesto. Sí, este módulo es propiedad de NetSoft, entonces, Es un adicional que tengo que- sí, perdón, se cortó un poquito. Sí, es un adicional que se debe obtener. Preguntan cómo se hace el traslado. El traslado se genera en automático cuando la transacción que estás intentando aprobar ya no tiene el saldo disponible. Ok. Entonces, Ajá, perdón. tú defines de qué cuenta puedes obtener este saldo, que se lo estarías restando a la cuenta de donde lo tomas y lo estás agregando a la cuenta donde lo necesitas. Y también lo puedes crear como un excedente en caso de que no quieras hacer un traslado. Este previo que se genera en automático es una solicitud de traslado. No te va a estar tomando los montos o haciendo ningún movimiento en automático. Este debe pasar por una aprobación. Ok. Luego, ¿el presupuesto debe tener algún flujo de aprobación? Sí, tú generas el presupuesto y este no es consumido hasta que es aprobado. Entonces, igual, internamente definen qué rol o qué empleado puede hacer la aprobación del presupuesto. Ok. Bueno, y comentan que, bueno, cuando enviemos sólidos sí le podemos enviar adicionales para considerarlo para de los módulos a Juliana Muñoz. Ok. Sí, de acuerdo. Y bueno, esas serían todas nuestras dudas. Muchísimas gracias. Si alguien tuviera o quisiera que le diéramos si alguien quisiera que diéramos una presentación ya más enfocada a su ciclo de negocio o más enfocada a las necesidades específicas que tiene en su empresa, con mucho gusto mandando el correo y les va a llegar la encuesta de la presentación. Con ello podríamos ya ponernos en contacto y analizar los diferentes escenarios que ustedes tienen en su negocio como para poder tener
el escenario definido y darles las mejores prácticas que deberíamos de aplicar en cada una de sus empresas. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta, Marcia. No, ya no hay ninguna. Ok. Perfecto. Bien. Pues muchas gracias por su asistencia al curso. Les haremos llegar una breve encuesta para que nos ayuden a contestarla. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias, buen día.